Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a ver cómo hallar el dominio y rango de una función a partir de su gráfica. Vamos a ver el enunciado, hallar el dominio y recorrido, que dominio que rango de las siguientes gráficas. Literal A, tenemos aquí un plano cartesiano. El punto es de menos 4 a menos 3. El otro punto es de 3 a 2. Trazo una línea y aquí tenemos la función f de x. Como ustedes pueden ver, aquí tengo una función lineal porque dibujo una línea recta, inclinada en este caso, y pues tenemos dos círculos rellenos. Importante la notación, ¿no es cierto? Ahorita la notación de intervalo. Recordar que cuando tengo un círculo sin rellenar es un intervalo abierto y se representa con los paréntesis también. Y cuando tengo un círculo relleno es un intervalo cerrado y se representa con los corchetes. Si yo digo el dominio representa, de acuerdo a la gráfica, todos aquellos valores que corresponden a la coordenada x. En este caso, yo voy a tener de menos 4, ¿no es cierto? De menos 4 voy a tener hasta 3. Recuerden que cuando nosotros hacemos el análisis, los valores del dominio son los valores de x. Podemos hacer un ejemplo. Suponiendo que yo tuviese aquí una barra de metal y pues yo le agrego aquí una pequeña linterna, suponiendo. Entonces, aquí genera un reflejo. Este pequeño reflejo son los valores que yo voy a considerar como dominio. Entonces, aquí tenemos el reflejo, ¿no es cierto? Todo esto es el reflejo de lo que son los valores correspondientes al dominio. Por consiguiente, el dominio va a ser los valores que llegan de menos 4 hasta el 3. El dominio de f de x son los valores que llegan pues, de menos 4 hasta el 3. Entonces, recuerden considerar si es intervalo cerrado los corchetes, así como lo he puesto acá. Ahora, para considerar los valores del recorrido o del rango, voy a hacer el análisis también de la misma barra de metal, pero suponiendo que la barra de metal le pongo de manera vertical y le añado, ¿no es cierto?, la misma linterna. Entonces por acá va a tener un reflejo de manera vertical. Vamos a ver cuáles son los valores del rango, entonces, de acuerdo al reflejo. Serían los valores que estoy señalando aquí, ¿no es cierto?, de menos 3 hasta el 2, considerando intervalo cerrado. El recorrido de f de x son los valores de menos 3 hasta el 2. Y eso es todo. Vamos con la siguiente. Tenemos la literal B, tenemos la gráfica. El primer punto es menos 3 hasta el 2. El segundo punto es 3, 4. Fíjense que acá yo tengo una parábola, es una gráfica de una función cuadrática de f de x. Entonces, con respecto a la notación interválica, aquí les pongo una nota, ¿no es cierto? Intervalo abierto, intervalo cerrado. Recuerden, intervalo abierto sin rellenar, intervalo cerrado relleno. Vamos a ver entonces el dominio. El dominio son los valores que corresponde a x. Entonces voy a ver. Aquí tengo los valores de menos 3 hasta 3. Y voy a tener cerrado y voy a tener abierto. Vamos a ver. Dominio de f de x son los valores de menos 3 hasta 3. Como ustedes pueden ver, es el dominio. Todos los valores de x. Mientras que el recorrido o el rango, el recorrido de f de x, son los valores que corresponden a y. Vamos a ver. Siempre, cuando tengo estas gráficas, que son de vértice, voy a hacer el análisis de abajo hacia arriba. Entonces aquí voy a tener de menos 3 hasta 4. Entonces este de aquí sería el recorrido, también conocido como rango. ¿Ya? Vamos a ver. De menos 3 hasta 4. Obviamente el intervalo va a ser cerrado y abierto. Correcto. El literal C, tengo esta gráfica, tengo este punto cerrado,
tengo este otro punto que está abierto. Voy a tener la siguiente gráfica que pues asemeja una función de tercer grado, en forma de una S. Entonces voy a tener aquí la función f de x. Muy importante recordar la notación interválica, ¿sí? Y vamos a poner el dominio y el rango. El dominio, nuevamente repito, son los valores de x. Entonces los valores que toma x aquí serían del menos 6 hasta los extremos, hasta el 5. Vamos a ver del menos 6 hasta el 5, pero aquí cerrado y por este lado abierto. ¿Sí? Miren, del menos 6 hasta el 5. El recorrido o el rango de f de x pues corresponderán los valores que tengo en y. Vamos a ver. Aquí tengo entonces los valores de y serían del menos 6, ¿no es cierto? Me pongo por acá, hasta el 4. Este es el recorrido o el rango. Pero cerrado y abierto. ¿Correcto? Y eso es todo, literal C. Vamos con el literal D. En la siguiente gráfica, literal D, tenemos esta, punto por aquí y punto por acá. Hacemos la siguiente función, f de x, y nos pide encontrar el dominio y rango. El dominio de f de x corresponde a los valores de x. Vamos a ver aquí. Aquí tendríamos del menos 2 hasta el 4. Miren, desde el menos 2, todo esto, hasta el 4. Este es el dominio. Vamos a verlo. Menos 2 hasta el 4. Recuerden que es un intervalo cerrado porque tenemos círculos rellenos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el recorrido de f de x. El recorrido de f de x corresponde a los valores de y. Los valores de y serían básicamente desde el menos 1 hasta el 3 positivo. El recorrido o rango. Desde el menos 1 hasta el 3. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Tenemos aquí la gráfica, el primer punto, el segundo punto, y tenemos una especie de gráfica de estilo valor absoluto o también es una función a trozos. F de x, dominio y rango. El dominio de f de x va a ser, primero, un intervalo cerrado, porque tenemos círculos rellenos, cerrado. Entonces, vamos a ver cuáles son los valores que corresponden al dominio. Los valores que corresponden al dominio son aquellos valores que comprende el intervalo de x, que van del menos 3 hasta el 3. Miren. Mientras que el recorrido o el rango son todos los valores de y, ¿no es cierto? Que están comprendidos desde el 0, miren, la puntita, es decir, el vértice, desde el 0 hasta el 5 positivo. Por ese lado es el recorrido, el rango, y por este otro lado vamos a tener el dominio. Vamos a ver si coincidimos. Aquí dijimos que teníamos de 0 hasta el 5. Vamos a ver. 0 hasta el 5 es el recorrido. Muy bien. Eso es todo. Vamos a tener la siguiente tarea en clase. Hallar el dominio y recorrido, es decir, el rango de las siguientes gráficas. A, B, C y D. Eso es todo. Muchas gracias.